Muy buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro ciclo de charlas de la Fundación Felisa Rincón de Gautier y de la Asociación de Historia del Viejo San Juan. En la noche de hoy tenemos a la señora María Rosselló, que estará ofreciendo la charla correspondiente a los puertos de Ponce y de San Juan. Antes de iniciar, como siempre, leeremos la biografía de María del Socorro Rosselló Montalvo, que nació en Mayagüez. Es egresada del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe en el 2015. Su tesis doctoral se titula Panorama histórico del puerto de Ponce desde sus orígenes hasta el 1930. Ha fungido como maestra, gestora cultural para el Instituto de Cultura Puertorriqueña y profesora. Su tesis será publicada este año. Con ustedes, María del Socorro Rosselló Montalvo. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta charla. Primero que todo hay que comentar, hay que indicar que los puertos marítimos siempre han sido los protagonistas económicos, sociales. Fíjense que por los puertos marítimos han transitado seres humanos, mercancías de todo tipo, han transitado inventos y también se ha transmitido, ¿verdad?, ideas a falta tal vez de libros, a falta de periódicos. Pues por supuesto, en los puertos se va a dar, ¿verdad?, todo este intercambio de información. En el caso de Puerto Rico, ¿verdad?, luego que llega Cristóbal Colón en el 1493, Juan Ponce de León tiene la encomienda de llegar a Puerto Rico para ser el gobernador. Él llega en el 1508, en agosto, llega por el puerto de Guánica, quiere decir que llega por el sur de Puerto Rico. Y luego, ¿verdad?, deja una población pequeña por allí, por Guánica, o lo que, ¿verdad?, más adelante será Guánica. Y luego en ese periplo, digamos que marítimo, porque no fue a pie, en ese viaje por mar hasta el norte, Juan Ponce de León se establece, ¿verdad?, con el grupo que llega de colonizadores, se establece en algún punto en el norte de la isla, ¿verdad?, que más adelante se le va a llamar San Juan. Y de hecho para 1509, ¿verdad?, ya en esta colonización, primero fundan Caparra, porque obviamente, y fíjense que Caparra está fuera, ¿verdad?, está bastante tierra adentro, y eso representó varios problemas. Número uno, obviamente los mosquitos. Número dos, el ataque de los indígenas, ¿verdad?, de los taínos. Y número tres, su lejanía del mar. Y ocurre y acontece que en este 1509, Juan Ponce de León le escribe a Obando diciéndole lo siguiente. Y quisiera, ¿verdad?, citar a Juan Ponce de León en este español antiguo, y ¿verdad?, uno debe responsablemente citar el documento según aparece. Y dice lo siguiente: hice una casa mediana con terrado petril, una barrera delante de las puertas, toda encalada dentro y fuera, de un altor de 7 tapias, con petril y almenas. De hecho, en ese 1509 también le llega la orden real a Juan Ponce de León para oficialmente ser el gobernador de la isla. Fíjense que él llega en 1508 y en el 1509 llega la orden. Bueno, y él describe lo siguiente en esa misma carta de Obando. Él describe: fice entonces asiento el desembarcadero, camino
en propósito, y allí asenté e fice un gran bohío, e caminos e una calzada para desembarcadero en el mar. Por tanto, fíjense, ¿verdad? En este mapa que estamos aquí, ¿verdad? En el museo, en el mapa de las Antillas, fíjense, ¿verdad? Donde queda Puerto Rico, y obviamente, ¿verdad? Se ve más la española, ¿verdad? Pero Puerto Rico les quedaría, ¿verdad? A su derecha. Y en este caso, ¿verdad? Juan Ponce de León, si bien es cierto que están allí en Caparra, no es menos cierto que esta casa que él describió, la describe precisamente frente al mar. ¿Por qué? Porque es un problema si usted está colonizando y vienen otros barcos, ¿cómo usted lo va a saber si está tierra adentro? Por tanto, él trata de hacer este camino, etcétera, y aparte de la casa, para que se sepa que hay alguien allí. Como quiera, fíjense que de Caparra, de ese 1509, se quedan allí hasta 1500, de hecho ya en 1517 ya se está pensando mudarse de allí por el problema de los mosquitos, los indígenas, la lejanía del mar. Y entonces algo muy importante fue el agua dulce. Uno de los colonos ya sabía que había agua allí en la isleta. Por tanto, se mudan a la isleta ya para 1521, y aunque Juan Ponce de León no estuvo de acuerdo, porque fíjense que Juan Ponce de León, entre las cosas que hizo fue una especie de estación experimental, y obviamente pues necesita tierra fértil, ¿verdad? Para los diferentes frutos que van a tratar de experimentar, la oliva, la uva. Fíjense que van a traer también animales, ¿verdad? Animales de granja. Por tanto, parece que tal vez por ahí es que Juan Ponce de León como que no estuvo de acuerdo en mudarse, y luego nada, en 1521 él, ¿verdad? Deciden ya mudarse, pero él se va a la Florida y de hecho allá muere. Y en este siglo XVI, ¿verdad? Siempre hablamos de conquista, etcétera, pero yo quisiera comentar que nosotros a veces, hablando, ¿verdad? Del mar y hablando de los puertos marítimos, nosotros no comentamos sobre los naufragios. Y hago la salvedad, hago esta nota al calce: Ponce no va a ser fundado hasta 1692, así que le falta todavía un siglo y pico en fundarse, así que Ponce todavía no está es un cacicato, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Bueno, nosotros no hablamos, como les dije, de los naufragios, pero se da el caso de dos naufragios que ocurren en ese siglo XVI. El primero en el 1524, era una nave española y encalló allí en el, ¿verdad? Cerca al puerto de San Juan, aparentemente por la marea baja. Y en Ponce, ¿verdad? O en el sur, en Caja de Muertos, para 1599, encalló una nave inglesa. Y esto es bien interesante porque hay que preguntarse qué hacía esa nave inglesa en el sur de la isla, ¿verdad? De hecho, ellos tratan de llegar hasta San Germán para tratar de salvarse, ¿verdad? De hecho, llegan a la orilla y tratan de llegar hasta San Germán poco a poco. Pero era George Munro el capitán, y es interesante qué hacía esa nave inglesa, tal vez vigilando para invadir, tal vez era una nave esclavista, un comerciante,
pero ¿verdad? No hay mayor información de eso. No sé si pueden pasar la otra lámina, el otro, donde aparece esa es la orden real para Juan Ponce de León en 1509, que lo nombra gobernador de la isla. Pueden pasar la próxima. Fíjense que entonces, noten que en el caso de San Juan, especialmente de San Juan, comienza ya, fíjense que ese siglo XVI y hasta el XVIII, comienza esta construcción de toda esa muralla de San Juan, comenzando con el Morro. Fíjense que comienza San Jerónimo, San Cristóbal, todo eso para proteger la ciudad de San Juan, ¿verdad? La isleta, de los ataques, ¿verdad? De los ingleses y de los holandeses, ¿verdad? Y de todo tipo de barco enemigo. Pero eso no ocurrió en Ponce, ni ocurrió en el sur. ¿Y qué ocurre? Número uno, de hecho, Pierre Ledru, cuando llega ya para el siglo XVIII, él dice que el contrabando en el sur es rampante, precisamente por la falta de defensa, la falta de vigilancia. Y el doctor Fernando Pico, por ejemplo, indica que Ponce estaba a expensas de un contrabando tremendo y sobre todo de una depredación esclavista, porque tomaban a esclavos. Fíjense que Ponce van a haber varias haciendas cañeras, ¿verdad? Azucareras, y se va a ver expuesta a ese tipo de depredación, de tomar estos esclavos y venderlos en las islas, en las Antillas Menores, o llevarlos a Cuba, llevarlos a México. Así que San Juan, al ser tal vez, ¿verdad?, esta joya en Puerto Rico, pues la van a resguardar mucho más que en el sur, ¿verdad? Fíjense que estas murallas no solamente van a proteger de algún ataque, ¿verdad?, de alguna nave enemiga, es que va a ser muy difícil el contrabando por lo mismo. Por tanto, el contrabando se va a dar en el resto de la isla y con más en sur, precisamente por la falta de defensa. Para el siglo XVII, como mencioné, Ponce es fundado como pueblo 1692. La fecha está todavía un poquito nebulosa. ¿Por qué? Porque el día en que se nombra pueblo a Ponce todavía no es una fecha, se sabe el año, pero la fecha todavía no es segura. Y sabemos que se fundó Ponce por un matrimonio que lo oficializó un sacerdote en Coamo, y él indica que en este año de 1692, en la villa de Guadalupe, en el sitio que se le llama Ponce, que se acaba de fundar como pueblo. Por tanto, el del año, pero no del día, ¿verdad? Así que ya Ponce, de hecho, para este siglo XVI, ¿verdad? Siglo XVII Ponce, siglo XVI, hay una serie de sacerdotes que llegan llegan por San Juan. De hecho, el canónigo Cristóbal de Sanabria está en el listado de, ¿verdad?, de pasajeros que llegan en el 1567, pero muchos sacerdotes que va a seguir llegando fíjense que la misión
de la corona española es colonizar, pero también es cristianizar. Así que van a llegar toda una serie de sacerdotes y de hecho vino un grupo que va describiendo la isla y describe en el siglo XVI, va a describir que hay un lugar, que hay un poblado en el sur de la isla y se le llama Ponce. Ellos no fueron al poblado, pero sí describen que ya hay un poblado, ¿verdad? En este siglo XVI, este poblado incipiente en la banda sur incluso dice que es cerca del mar. Por tanto, fíjense que ya Ponce y San Juan son ciudades que prácticamente se van a establecer precisamente porque van a ser ciudades portuarias. Y en el puerto es que comienza esa ciudad. Fíjense lo importante, ¿verdad?, de los puertos marítimos. Hablando, ¿verdad?, del siglo XVIII, en el siglo XVIII se establecen varios, y yo diría que no muchos, pero varios consulados. Los consulados son sumamente importantes porque, de hecho, el primer consulado obviamente se establece en San Juan. Fíjense que los cónsules no solamente representan a un país, sino que también ayudan a todos estos extranjeros que van a llegar a la isla. Y también van a ayudar a esos comerciantes que van a invertir en Puerto Rico o que tienen intereses, ya sea en la caña de azúcar, ya sea precisamente en el tráfico marítimo, tienen almacenes, tienen a veces productos que van a llegar. Por tanto, estos cónsules van a hacer ese enlace entre estas compañías inglesas, alemanas, noruegas, se van a establecer primero en San Juan y luego en Ponce, según se fue desarrollando el puerto. En el siglo XIX van a haber una serie de consulados. Y como yo les dije, fíjense que ya a principios del siglo XIX, en 1804, como indiqué, a través de los puertos pues llegan inventos y el invento de la imprenta va a llegar en el 1804 y fíjense que de ahí en adelante se van a proliferar los periódicos, ¿verdad? El periódico oficial en Puerto Rico, la Gaceta de Puerto Rico, pero se va a proliferar también el invento y asimismo tanto los periódicos como también libros, ¿verdad? No es que no hubiera tráfico de libros en los siglos anteriores, por supuesto que lo hubo, pero ya con la imprenta, pues precisamente Puerto Rico pues va a tener una proliferación de periódicos tanto en San Juan como en Ponce, ¿verdad? Por otro lado, tengo que hablar de esta mercancía, ¿verdad? Infame, horrible, ¿verdad? Que son los esclavos. Fíjense que los esclavos empiezan a llegar a Puerto Rico ya digamos, de manera oficial en términos de tráfico. Empieza a llegar ya desde el mismo siglo XVI, ¿verdad? Que ya se necesita la mano esclava para el cultivo de la caña, para los diferentes cultivos, para la construcción, por ejemplo, ese viejo San Juan, el mismo Morro, todos estos fortines, fue mano esclava quien la forjó, quien levantó toda esa construcción, ¿verdad? Pero yo encontré en un sitio en internet, Slave Voyage. En este sitio tiene todo un listado de los barcos, los nombres, el nombre del capitán, tiene el año, y encontré que en 1840 llegó un barco desde África hasta Puerto Rico, o sea, en directo. No indica
el puerto en que se detuvo, pero yo entiendo que fue el de San Juan, ¿verdad? Porque el de San Juan era el que tenía más auge. Y salen de África 307 esclavos y llegan a Puerto Rico 277, lo que indica, ¿verdad?, una pérdida de vida de 30 personas que en esa travesía insalubre, de maltrato, de tanta enfermedad, exponerse, ¿verdad?, a tanta suciedad, pues definitivamente nos da una idea en todos estos siglos, todos estos viajes, cuántas vidas se pudieron haber perdido en este tráfico esclavista. Ahí dije, no sé si pueden darle a la próxima lámina, a la próxima foto, no sé si le puedan dar. Bueno, esto es lo que indica, no sé si puedan ver el mapa bien, en este mapa de Walter Cardona, ahí indica los naufragios, indica el puerto de Ponce, etcétera, en el libro de Walter Monet. Si pueden dar a la próxima lámina. Fíjense que en este mapa, el mapa, ¿verdad?, de la isla de Fray Íñigo Abad, indica, y es muy difícil verlo, ¿verdad? Ya Fray Íñigo Abad del siglo XVIII ya va indicando los puertos y allí aparece el puerto de Ponce. Fíjense que ya estamos en el siglo XVIII y es muy difícil para verlo, pero ya está indicado allí. De hecho, también aparece el de Fajardo y el de Aguadilla. Bien, si pueden seguirle, ¿cómo es la próxima lámina? Ok. Fíjense, como yo les dije, Fernando Pico había dicho, mira, aquí en Ponce, ¿verdad?, la depredación esclavista fue terrible. Pues en el 1811, el pueblo de Ponce se toma la iniciativa de hacer una batería. Una batería no es otra cosa que un edificio de 2 pisos, donde en el segundo piso, pues, van a tener una persona que vigile la costa, ¿verdad? Precisamente por toda esta depredación esclavista y todo este contrabando. Entonces, yo quería que usted viera, no sé si lo pueden apreciar, hay un edificio allí, no sé si lo puedan ver bien. Hay un edificio allí de 2 pisos. De hecho, no sé si pueden exactamente. En ese edificio, eso es una batería. Este señor Augusto Ble fue un naturalista, ¿verdad? Vino a Puerto Rico para dibujar, ¿verdad?, plantas, etcétera, pero también dibujó todos los puertos, salidas y todo, tal vez con unas intenciones más allá que lo natural, aparentemente con intenciones militares, ¿verdad?, para el gobierno francés. No sé si puedan pasar la próxima. Ok, fíjense que ya esto es siglo XIX y entonces esto es uno de los planos para las mejoras del puerto de San Juan, 1869. Quería también indicar que en este siglo XIX, fíjense que la carretera central se va a establecer en 1880. Y esta carretera central va a correr de puerto a puerto. Me explico, desde el puerto de San Juan hasta el puerto de Ponce. Fíjense lo importante de ambos puertos para que se decida hacer una carretera que recorra, ¿verdad?, cruce la isla de puerto a puerto. Pues para 1888, tal vez la primera vez que
El puerto de Ponce supera a San Juan en tráfico comercial y simple y llanamente es porque las haciendas cafetaleras en Yauco, Adjunta, Villalba, de hecho en el mismo norte de Ponce, ¿verdad? Que está la hacienda Buenavista. Todo ese tráfico cafetalero se va a transportar vía marítima a través de esa carretera central y obviamente a través del puerto de Ponce hacia diferentes destinos, Estados Unidos, Cuba, México. Así que, ¿verdad? Estos dos puertos, ¿verdad? Ya son internacionales en términos de ese tráfico. No solamente, ¿verdad? Solamente mercancías, etcétera, ¿verdad? Las ideas van a llegar, estas ideas de libertad van a llegar en el siglo X, desde el siglo XVIII, van a empezar a llegar por el puerto por los puertos de San Juan, de Ponce, ¿verdad? Y los puertos tal vez del mundo. Y ocurre y acontece, por ejemplo, que con las revoluciones estadounidenses y revolución de Haití y las, digamos que transiciones de América Latina, ¿verdad? A unos gobiernos ya democráticos, republicanos, pues España le permite a las colonias, le permite una representación, ¿verdad? Y todos sabemos que el representante a las Cortes Españolas aquí fue Ramón Power y Giral. Pues Ramón Power y Giral hizo una ley muy importante y fue la siguiente, se llama la Ley Power. Dentro de esa Ley Power incluyó la habilitación de puertos. Y esa habilitación de puertos bien interesante porque fue un proceso donde Ramón Power y Giral fue a través de la isla preguntando sobre todo a los comerciantes qué necesitaban, ¿verdad? Para desarrollar los diferentes pueblos que había en la isla. Y precisamente lo primero que le dijeron, fíjense que los puertos están expuestos al salitre, a las tormentas, a los huracanes, están expuestos a muchísimas cosas y entonces no solamente eso, los puertos tienen que evolucionar, se tienen que rehabilitar y sobre todo porque las naves van a crecer, ¿verdad? Los barcos crecen y los puertos no se pueden quedar muy pequeños porque entonces su función entonces se ve mermada. Por tanto, esta ley Power va a ser crucial para la habilitación de puertos, el de Ponce, el de San Juan, el de Mayagüez, el de Fajardo, el de Aguadilla. Precisamente la libre importación de harina, por ejemplo. Nosotros pues sí, es que la harina, ¿verdad? Nosotros comemos pan todos los días y esa ley Power contenía esa habilitación y obviamente contenía esa libre importación. Fíjense que entre Ponce y San Juan, yo pienso, ¿verdad? Estoy tratando de redondear en términos de la similitud. Y es que han sido, ¿verdad? Ciudades que se conformaron precisamente alrededor de puertos. Empiezan en un puerto, en un lugar cercano al puerto para entonces poco a poco se hace la ciudad. De hecho, fíjense que ya en el 98, ¿verdad? 1898, con la invasión estadounidense, si bien es cierto que, ¿verdad? San Juan sufre en mayo del 98, sufre un ataque, ¿verdad? Que la iglesia San José sufrió daños. En Ponce no pasó absolutamente nada, por el contrario, hubo hasta fiestas, se celebró, hubo hasta un baile de oficiales, invitaron a las muchachas de dinero, o sea, no hubo ninguna resistencia en Ponce.
Y es interesante, ya ha entrado en el siglo XX, es interesante que en Ponce se permitió en el 1911, se le permite, el único puerto en Puerto Rico que se permite una ordenanza donde es una junta administrativa quien va, valga la redundancia, a administrar el puerto. Ahora bien, hago esta salvedad. Esa ordenanza, si bien es cierto que permitía a una junta administrativa administrar el puerto, no es menos cierto que esa junta tenía que hacerle unos informes al gobernador de turno. Fíjense que en el 1900, con la ley Fora, el gobernador es estadounidense y es un consejo ejecutivo en vez de una legislatura como tal, como la conocemos, un consejo ejecutivo. Bueno, pues en esa junta van a participar representantes del consejo ejecutivo, de la legislatura, ¿verdad? Del municipio y sobre todo los comerciantes, pero uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué en Ponce y por qué no en San Juan o en otro puerto? Bueno, en el 1899, fíjense que ya a partir de ese año, ¿verdad? Y de hecho, con el mismo huracán San Ciriaco, los comerciantes ponceños ponen dinero, y de hecho antes del 98 también, para las rehabilitaciones que va a tener el puerto. El municipio va a poner dinero, pone también el dinero, ¿verdad? El gobierno español, pero los comerciantes también van a ayudar, van a apoyar estas rehabilitaciones porque les conviene. Por tanto, hasta cierto punto el gobierno estadounidense, cuando ellos lo reclaman, se respeta ese reclamo y entonces se crea esta junta administrativa del puerto de Ponce, que es el único en Puerto Rico que tiene esa ordenanza desde 1911. Pues ambos puertos, ¿verdad?, van a seguir desarrollándose en el siglo XX. Lo único que el puerto de Ponce va a quedarse un poco más rezagado porque el puerto de Ponce no cumple con el calado de las naves ya. De hecho, desde el siglo XIX ya son acorazados. Ya para el siglo XIX empiezan estos cruceros, barcos de vapor que son grandes. Y el puerto de Ponce hubo que dragarlo en varias ocasiones por los huracanes, precisamente porque queda en una desembocadura, ¿verdad?, del río Jacagua. Y entonces era un problema porque era muy difícil para los barcos poder atracar allí. Así que el puerto de Ponce se va quedando un poco más rezagado en ese sentido. Y el de San Juan, ya ustedes saben que el calado de San Juan es, ¿verdad?, considerable. Allí llegan cruceros, llegan, ¿verdad?, otro tipo de embarcaciones, porque el calado, ¿verdad?, cumple con el calado que se necesita. Y ya para ¿verdad?, en esta locución, ya para tratar de redondear, en el caso de Felisa Rincón, y tengo que hacer esta salvedad porque en la década del 30, doña Fela todavía no se había casado, todavía no era de Gautier. Doña Fela se casa después, pero en los años 30, doña Fela hace 5 viajes a Nueva York. Y usted dice a Nueva York, pero ¿y por qué? Y lo hace de hecho, no sé si pueden ver, pasar la lámina. Ok, este es esto es en Family Search. Esto me lo proporcionó precisamente también y agradezco al Museo Felisa Rincón de Gautier. En Family Search aparece, ¿verdad? Y fíjense que este listado de pasajeros incluye el nombre de la persona, incluye la fecha del viaje, incluye la fecha de nacimiento de la persona que va y el destino, hacia dónde va.
Así que doña Felisa, este es de 1931, doña Felisa va a visitar aparentemente, ella, porque por lo menos hasta ahora no aparece más, ¿verdad? Más viajes de doña Felisa a Nueva York. Son 5 viajes, ¿verdad? En el 31 hasta el 36 aparece ella viajando hacia Nueva York. Ella va a visitar a su hermana Josefina. No solamente porque es su hermana, etcétera, ¿verdad? Josefina Rincón Finí. Finí está involucrada en lo que se conoció como cuerpo de voluntarios. Estos cuerpos de voluntarios ayudaban, ¿verdad?, a los más necesitados, tanto personas pobres, puertorriqueños que llegaban a Nueva York, personas que quedaban solas. Fíjense que entonces, en ese momento, tal vez doña Fela jamás pensó que iba a ser, en ese momento, en los años 30, jamás piensa que va a ser alcaldesa de San Juan. Pero fíjense que entonces este contacto con Fini tal vez le da una conciencia social a doña Fela que la va a traspolar a San Juan cuando ella es alcaldesa, ¿verdad? Para los años 60. Así que esa conciencia social de doña Fela me parece que se va a definir allí en Nueva York en estos viajes que ella hace para visitar a Fini. Quisiera que pasaran la próxima lámina. Miren, en estos, fíjense que estos son barcos de vapor, ¿verdad? El primero es el SS San Lorenzo, el segundo es SS Ponce, y en ambos barcos ella estuvo, ¿verdad? Ella estuvo en otros más, pero en estos 2 barcos ella estuvo para la década del 30 viajando a Nueva York. Así que fíjense que estos viajes le sirvieron a doña Fela para la obra social que siempre trató de hacer como alcaldesa de San Juan. Gracias mil por su atención, ¿verdad? Hasta aquí mi elocución. Dudas, preguntas, interrogantes, me pueden decir. Gracias. Muchísimas gracias, María, por esta presentación. También queremos añadir que doña Fela viaja a Nueva York para esas fechas porque ya también tenía una tienda de moda en el Viejo San Juan. Sí, y sí. También pues estaba, me imagino que estaría buscando sí, telas y demás relacionado. Buscando telas y moda, es cierto. Exacto. Cierto. Así. Sí, pero a mí en esta pequeña investigación, yo noto que Fini está, ¿verdad? Es parte de ese cuerpo de voluntarios. Me parece que ese ejemplo tal vez le ayuda a doña Fela a organizar toda esa obra social que ella hizo como alcaldesa. Me parece que sí. Muy bien. Vamos a dar inicio a las preguntas y comentarios, tanto en Facebook como aquí por Zoom. Y tenemos la primera por parte de Jorge Ortiz Colón. ¿Cómo comparan las formas de ambos puertos? San Juan es una bahía protegida, mientras Ponce es lo que se llama una rada abierta. Exactamente. Fíjate que San Juan todo el tiempo, desde el siglo XVI, va a estar protegida porque precisamente allí van a llegar los barcos extranjeros para atacar, ¿verdad? Holandeses, ingleses. Fíjate que en Ponce no. Y Ponce, precisamente tal vez por eso no se le protegió, porque no es que sea una rada. Fíjate que Ponce tiene un poquito más de desarrollo en términos de cómo se fue rehabilitando el puerto, sobre todo durante todo ese siglo XIX. ¿Por qué? Porque fíjate que Ponce va a tener, sobre todo desde 1850 en adelante, la ciudad de Ponce va a tener un desarrollo tremendo por todo ese tráfico cañero, todo ese tipo de comercio que se va a establecer más adelante, el tren, el trolley.
que van a hacer un comercio robusto y de una riqueza tremenda, ¿verdad? Y ahora digo yo, tú como arquitecto puedes apreciar todas estas casas en Ponce que fueron de personas adineradas, ¿verdad? Y casi todos fueron comerciantes. Sí. Muy bien. Pregunta la doctora María Barceló. ¿Puede abundar un poco más sobre el cuerpo de voluntarios en Nueva York? Pues mira, no me atrevo a abundar en eso porque solamente lo leí. No sé, solamente sé que este cuerpo de voluntarios ayudaban a los más necesitados, pero quiénes eran, dónde estaban, no puedo abundar en eso porque no tengo esa información de momento. No. Muy bien. Le envían saludos desde Mayagüez, Pedro Eric Morales, así que como siempre le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando, tanto por Facebook como por Zoom. Y Nancy Santiago también le envía saludos. Un abrazo. Bien. Gracias. Seguimos dando un minutito, como en Facebook hay una diferencia de unos segundos para las preguntas, así que hacemos un alto para esperar. Mientras tenemos otras preguntas, tanto en Facebook como en Zoom, queremos anunciar que el próximo jueves tendremos la charla por la doctora Isaura Díaz, que estará dedicada a Rafael Tufiño y su narrativa visual en el Viejo San Juan. Este año se conmemora el centenario de Rafael Tufiño, así que tendremos una charla relacionada a su persona. Ay, qué bueno, va a estar sumamente interesante, sí. Eso es así. Así qué que bien. Si hay alguna persona que desea hacer un comentario en Zoom, lo puede hacer, los levanta la mano para que así pueda hacerlo. Les recordamos también que la charla está siendo grabada y la podrán ver nuevamente a través de nuestra página de YouTube, nuestro canal de YouTube o en la página de Facebook. Mira qué bien. Como le dijimos, damos un minutito. Si tenemos alguna otra pregunta de las personas que nos están siguiendo o algún otro comentario, anticipadamente, antes de finalizar, deseamos darle las gracias a usted por habernos brindado esta charla en la noche de hoy. Gracias a ustedes por invitarme. Se los agradezco de veras que ha sido una experiencia maravillosa. Muchas gracias. Bueno, no sé cuándo van a abrir al público, pero tengo la obligación de ir al museo. La Casa Museo está abierta desde octubre para el público de miércoles a viernes de 9 a 4 de la tarde y los sábados nos tienen que llamar para reconfirmar que estamos abiertos de 10 a 3. Pero la Casa Museo ya está abierta para el público. Así que nos pueden visitar. Ok. ¿Por cita? ¿Se tiene que hacer alguna cita o no? No, solamente a menos que sea un grupo mayor de 10 personas es que solicitamos que hagan reservación y claro está con las instrucciones consabidas de la vacuna y mascarilla. Exacto. Así que, bueno, no tenemos ninguna otra pregunta en Facebook. Tampoco Hilda Morales dice que es una charla muy interesante. Gracias. Tenemos una que nos llegó. Pregunta la doctora Barceló si sabe de acciones o medidas de doña Fela en lo relativo al puerto. No, en esto no es relativo al puerto de San Juan, porque fíjate que ya doña Fela, yo traté de, ¿verdad?, hacer una pequeña investigación hasta el 1930. Y doña Fela, ¿verdad?, comienza su vida pública, ¿verdad?, en los años 50, 60. Y yo imagino que sí, que tuvo que haber habido algún tipo de legislación para habilitar el puerto de San Juan. Seguro que sí, estoy segura que tiene que haberla. Habría que buscar, ¿verdad?, las minutas de las asambleas en esos años que ella fue alcaldesa.
Muchas gracias. Muy bien. Pues, no sé si contesté. sí, gracias, gracias. Ella le envió el signo del dedito hacia arriba. Muchas Gracias mil, muy amable. Bueno, pues a todos por haber participado de esta charla en la noche de hoy. Deseamos agradecerles su asistencia. Lo invitamos nuevamente al próximo jueves con la charla de Rafael Tufiño. Interesados en el enlace para Zoom, solamente nos tienen que enviar un correo electrónico y les esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche. Muchísimas gracias a usted, la doctora Rosselló, por habernos brindado esta charla y a todos los asistentes. Que tengan una muy buena noche y a Ricardo, como siempre, por haber sido nuestro intérprete. Ay, sí, gracias mil, Ricardo, y a ti, Hilda, gracias un millón, muy amable, ha sido una experiencia maravillosa. Y gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias, igualmente. Nos vemos el próximo jueves. Si Dios quiere, nos vemos.